5 damos inicio a nuestra webinar, Importancia del Operador Económico Autorizado OEA en momentos de coronavirus. A todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Hoy tenemos 3 invitados, voy a presentarlos. El señor Nelson León Mejía, profesional en Administración de Empresas de la Universidad Industrial de Santander, con diplomado en Comercio Exterior, Gerencia de Mercadeo y especialización en Alta Gerencia de la misma universidad. Actualmente especialista en Operador Económico Autorizado de la DIAN. El señor Erwin Blanco Nagle, abogado de la Universidad Autónoma del Caribe, cuenta con maestría en Derecho con énfasis en tributación y especialización en Derecho Aduanero, Derecho Tributario y Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado, socio de la firma Blanco de Castro y Barreto. El doctor Raúl Fernando Hoyos, administrador de empresas y contador público de la Universidad Santiago de Cali, es funcionario de ANCALI, ha sido docente en las Universidades Pontificia Javeriana, San Buenaventura y Autónoma de Occidente, actual director de impuestos en la firma CPA Cabrera Internacional. Doctor Raúl, le doy paso para que inicie la webinar. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Inicialmente, dándoles la bienvenida, la voz de gratitud en nombre de la firma CPA Cabrera Internacional por acompañarnos en esta tarde tan especial en la cual voy a oficiar como moderador y voy a tener pues el privilegio de contar con 2 profesionales que manejan de manera amplia y profunda este tema de gran relevancia para la economía y el comercio internacional, como es el operador económico autorizado. La mecánica que vamos a utilizar es que yo voy a manejar unas preguntas a los conferencistas e inicialmente voy a dar un marco muy general como para ubicarnos sobre este importante tema. Digamos que la idea del operador económico autorizado, voy a suministrar algunos datos de interés. El tema en su contexto muy profundo va a ser desarrollado por los conferencistas. Y digamos que una pretensión de esta figura es la que pretende garantizar operaciones de comercio exterior seguras y confiables, por lo cual dentro del proceso de autorización del OEA, que se hace mediante un acto administrativo que expide la Administración de Impuestos DIAN, pues hay un elemento profundo de análisis de riesgo que será discutido más adelante. Usted lo puede apreciar allí por la naturaleza de los actores involucrados. La idea es buscar una seguridad en toda la cadena de comercio exterior, en toda la cadena logística, y algunas de los actores que intervienen dentro de este proceso, pues es naturalmente la DIAN, porque es la que tiene que expedir el acto administrativo, la Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos, el INVIMA, que se encarga de la vigilancia de los medicamentos y de los alimentos, y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Estos son datos tomados directamente de la página de la Administración de Impuestos para que tengamos una idea de la importancia de la figura en Colombia. A la fecha de consulta, que fue el día de hoy, figuran en Colombia 147 operadores económicos autorizados, 34 de ellos son exportadores, 52 son exportadores, 52 manejan operaciones simultáneas de importación y exportación y 9 son agentes de aduanas. En esta otra figura vemos los OEA por categoría y observamos que para la categoría de seguridad y facilitación hay 71 exportadores, 96 importadores y 9 agentes de aduana. Hay varias categorías, hay seguridad y facilitación sanitaria en donde interviene el ICA y el INVIMA, hay seguridad y facilitación sanitaria en donde interviene el ICA y seguridad y facilitación sanitaria donde interviene el INVIMA. Los programas OEA tienen aplicación universal y la manera de instrumentalizar esta aplicación para que se pueda dar esta figura a nivel global
son los denominados acuerdos de reconocimiento mutuo. En el mundo hay 77 países que cuentan con un programa OEA y 17 más están desarrollándolo de alguna manera. En América Latina hay 16 activos y 2 en desarrollo. Todos estos datos son tomados de un documento que se llama Compendio OEA año 2018 de la OMA. En materia de ARM firmados o acuerdos de reconocimiento mutuo, pues Colombia tiene, según esta información en negociación, 3, uno con Alianza del Pacífico, otro con la Comunidad Andina y otro con Costa Rica. Para que veamos la importancia que tiene en el marco del comercio exterior, pues realmente lo que se pretende es la realización de operaciones internacionales seguras y trazables para todos los fiscos. En Colombia el 5% de las exportaciones y el 2% de las importaciones es realizado por empresas OEA, lo cual significa que hay un margen importante para desarrollo de la figura, porque si uno toma como referencia estas dos cifras, entendería que falta un nivel de profundización grande en el desarrollo de la misma. México, por ejemplo, el 55% del comercio exterior lo realiza a través de empresas OEA. Bueno, entrando un poco más en materia, quiero mencionarles que en el decreto 1165, hasta el 22 de marzo del 2020, los usuarios aduaneros permanentes y los usuarios altamente exportadores tenían ese privilegio y contaban con unas prerrogativas y beneficios que da la legislación aduanera. Uno podría entender en principio que esta situación terminó el 22 de enero del 2020, pero como sabemos que estamos en tiempo de coronavirus, por efecto del decreto ley 436 del 19 de marzo del 2020, estas habilitaciones quedaron extendidas inicialmente hasta el 31 de mayo, porque en el momento en que se expidió el decreto hasta allí iba la emergencia sanitaria, pero como sabemos la emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el 31 de agosto. Entonces mi entendido del tema es que estas habilitaciones quedan prorrogadas hacia esta fecha. Bueno, hecho este breve contexto, repito, por una persona como yo que soy, he elaborado profesionalmente en encargos de impuestos y estoy tratando con 2 expertos en asuntos aduaneros, pues realmente lo que yo pueda decir se queda corto frente a lo que ellos nos van a aportar. Bueno, dando inicio a nuestra actividad, para darle protagonismo a quien realmente lo debe tener, y yo voy más bien en segundo plano, voy a iniciar con la pregunta que está formulada en la diapositiva. Esta va dirigida para el doctor Erwin Blanco, y la pregunta es la siguiente, doctor Blanco. ¿Qué se entiende por operador económico autorizado? Vamos a utilizar la sigla OEA de aquí en adelante. ¿Y quiénes pueden acceder a esta figura, doctor Blanco? Buenas tardes, doctor Raúl. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los integrantes de CPA Cabrera, a Héctor, a Aura María, a David, a todos. Un saludo muy especial también a Nelson, gran amigo, gran colega, sobre el cual quiero hacer una precisión bien importante, y es que en esta actividad, en este webinar, Nelson está fungiendo como persona natural, es decir, cualquier comentario que Nelson haga en medio de esta actividad virtual lo hace como persona natural, despojado de cualquier ropaje como funcionario, porque en ese momento no es funcionario de la administración, sino es un experto en OEA que nos va a compartir sus opiniones. Asimismo, gracias Nelson por aceptar nuestra invitación, y quiero agradecer igualmente a FENALCO, que de manera muy especial también aceptó participar de esta actividad virtual para que sus afiliados también estuvieran conectados. Un saludo especial a Rafael Madero y a Gilda Castro de Barranquilla, de la seccional FENALCO Barranquilla. Bueno,
con esta ambientación y por supuesto dando un agradecimiento también a todos los asistentes, a los participantes a la webinar, yo quisiera hacer una introducción bajo el siguiente esquema. Hablar de operador económico autorizado es hablar, como bien lo mencionaste, Raúl, de una figura de estirpe global, de estirpe mundial, que surge en el año 2005 a raíz del marco de seguridad de la Organización Mundial de Aduanas, en donde este marco se da a raíz de una serie de fenómenos sobre los cuales no voy a profundizar en el mundo, que generan la necesidad que las aduanas vean de qué forma pueden tener partners, pueden tener aliados estratégicos para el propósito de aminorar, de mitigar el riesgo en el desarrollo de las operaciones transfronterizas, en el desarrollo de las operaciones de comercio internacional. El riesgo es pluricelular, el riesgo no es unicelular, es decir, puede estar presente en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier contexto. Y es imposible hablar de que existe un riesgo cero. El riesgo se mitiga, el riesgo se controla, pero el riesgo no se extingue. Al no poderse extinguir el riesgo, entendido como un hecho futuro e incierto, que de llegar a materializarse genera un efecto negativo para quien lo padece, al ser esto así, dentro del marco de seguridad de la OMA, se plantearon lo que se denomina unos pilares sobre los que descansa este marco de seguridad del año 2005. Y uno de estos pilares bien importante es el pilar aduana-empresa. Es decir, nosotros como aduana tenemos la función a nivel global de preservar que cualquier tránsito, cualquier cruce de productos y de transeúntes, desde luego, entre las fronteras del globo, se haga de manera segura. Pero nosotros no podemos llevarlo a cabo, diría la administración a nivel global, de forma total, porque pues, no tenemos la posibilidad de blindar o de cubrir todo el espectro de lo que significa el riesgo. Y por ello, entonces, ¿quién mejor que el sector privado, que es un actor preponderante dentro del comercio internacional, para que participe de manera activa dentro de lo que es la mitigación, la gestión, la administración del riesgo? En este contexto, entonces surge la figura del operador económico autorizado como una herramienta que propende por un comercio internacional, un comercio mundial seguro, un comercio internacional que va a estar dotado también de la facilitación que se deriva precisamente de lo que es la seguridad que transmiten estos asociados como son el sector privado. Entonces, en conclusión, en este primer eje, uno pudiera llegar a decir que un operador económico autorizado, visto desde la perspectiva más holística posible, es una herramienta que permite el desarrollo de un comercio de bienes a nivel global, desde luego, bajo un manto o un marco de seguridad y de facilitación. Siendo esto así, se debe tener presente que en el año 2011, Colombia incorporó dentro de su legislación aduanera o dentro de su legislación doméstica la figura del operador económico autorizado, entendido precisamente como una entidad que desarrolla operaciones de comercio internacional, que hace parte de una cadena de suministro internacional y que toca la puerta a la administración, en este caso a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para que a través de una auditoría, de una verificación de su sistema de gestión de riesgo, de sus controles internos, pueda llegar al convencimiento de que efectivamente es un actor confiable. Es un actor confiable en el desarrollo de su objeto social. Y esta auditoría es una auditoría que resulta ser transversal porque el riesgo no se puede concentrar solamente en evaluar el área, por ejemplo, de comercio exterior o en el área de impuestos o en el área de transacciones de divisas. No, es un riesgo que se tiene que evaluar de forma transversal. Entonces, cuando se adopta en el año 2011 el decreto 3568, se incorpora la figura del operador económico autorizado en Colombia y de esa manera entonces nace en nuestro ordenamiento jurídico precisamente la figura del OEA. Esta figura se ha implementado de manera gradual
y de hecho se sigue implementando de manera gradual, iniciando con los exportadores, importadores y agentes de aduana. De esta forma, vemos que efectivamente es una figura que requiere que la compañía tome una decisión desde la perspectiva corporativa, de tocarle la puerta a la administración para que la administración, a partir de ese acto voluntario de la entidad, le realice los procesos que más adelante vamos a socializar, vamos a conversar con Nelson y con todos los que estamos presentes, y una vez evaluada la compañía, se puede otorgar la calificación o la autorización como operador económico autorizado. Como este es el primer eje de OEA. Ahora, esto yo lo quiero concatenar con lo siguiente. Cuando se crea una unidad empresarial, siempre se apuesta o se tiene dentro del horizonte que la inversión que realizan los accionistas debe generar una rentabilidad. Debe generar una rentabilidad. Y para que una compañía pueda generar rentabilidad, se necesita indefectiblemente que se haga de una manera sostenible en el tiempo. Y esta sostenibilidad está dada precisamente con una adecuada administración o gestión del riesgo corporativo. Porque no se gana nada llevando a cabo unas ganancias exponenciales por un periodo en particular que mañana más tarde van a ver, pueden exponer a la compañía a un riesgo material y de esa forma entonces la organización, pues por el contrario de generar la rentabilidad que los stakeholders están esperando, lo que genera son pérdidas o de repente contingencias que pueden llegar a ser incluso comprometedoras desde la órbita penal. Entonces, siendo esto así, toda compañía, toda entidad dentro de su ADN corporativo lleva incorporado indefectiblemente lo que es una administración del riesgo. Una administración del riesgo para que lo que tiene proyectado los stakeholders pueda ser una realidad. Cuando estamos hablando del operador económico autorizado, es precisamente que dentro de este esquema, dentro de esta visión de lo que es el ADN corporativo de una compañía, se articule todas las disposiciones que vamos a desarrollar en la webinar para que se pueda tener la autorización de la administración y tenga ese reconocimiento como una compañía confiable al momento de desarrollar sus operaciones de comercio internacional. Con eso quiero terminar esta primera parte y darle paso nuevamente a usted, doctor Raúl, para que continuemos. Bueno, yo entendería, de acuerdo a la respuesta que nos da el doctor Erwin, que de momento están autorizados para operar como OEAs en Colombia los exportadores, los importadores y las agencias de aduana. Yo entiendo que esto tiene una gradualidad y que a futuro pueden quedar involucrados aquí otros actores como es el caso de los puertos, los transportadores aéreos, marítimos, las personas que realizan actividades de transporte terrestre, los aeropuertos, los depósitos públicos, etcétera. ¿Eso es atinado lo que estoy diciendo? ¿Esa gradualidad se va a dar o eso cómo funciona en la práctica, doctor Erwin? Pues efectivamente la gradualidad está pensada en que los diferentes actores que hacen parte de la cadena de suministro puedan en un momento dado tocarle la puerta a la administración para hacer OEA. Pero al día de hoy lo que está dentro de la norma como posible y probable para que puedan llegar a tocarle la puerta a la administración son exportadores, importadores y agencias de aduana. Hay un avance bien importante por lo que yo entiendo en instalaciones portuarias. En zonas francas se está avanzando igualmente, pero sin duda todos los actores que hacen parte de la cadena de suministro van en un momento dado poder tocar la puerta de la administración para ser autorizados como es. Bueno, muchas gracias, doctor Erwin. Con gusto. Discúlpeme que acá tengo una dificultad. Ya. Bueno, vamos a darle paso ahora al doctor Nelson Mejía. Nuevamente quiero recordar algo muy importante. El doctor Nelson Mejía es un servidor público, labora con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pero es importante la precisión de que la intervención en esta actividad lo hace a título personal. Él
Es decir, esta es la visión de él sobre el tema y no puede ser interpretada, no es la intención que se tome como la voz oficial de la Administración de Impuestos. En ese sentido, bienvenido, doctor Nelson. La pregunta para usted sería la siguiente. ¿Por qué resulta importante la figura del OEA en los actuales momentos de coronavirus? Bueno, no, buenas tardes, muchas gracias a todos, a Cabrera Internacional, a Erwin Blanco por la invitación a este webinar. Pues sí, tal como lo decía Erwin, esta figura y también igual Raúl, esta figura de gran preponderancia digamos, en las operaciones de comercio exterior de Colombia. Porque si ustedes recuerdan, con el decreto 390 se le dio aún más realce a la figura del operador económico autorizado. Y con el decreto 1165 que modificó o que recopiló el 2685 y el decreto 390, que es la regulación aduanera vigente, pues igualmente se continuó con ese estatus, con ese VIP del operador económico autorizado. De hecho, el operador económico autorizado tiene los mayores beneficios. Es la figura más alta del operador, digamos, no tanto de la regulación aduanera, sino del comercio exterior colombiano. Entonces, ¿por qué es importante esta figura en estos tiempos? Porque, tal como se veía antes, el operador económico autorizado tiene unas facilidades en las operaciones de comercio exterior y a ello están orientados los beneficios que de pronto más adelante los vamos a ver. Entonces, por ser una figura de esta categoría, pues la aduana y las otras instituciones, el ICA, el INVIMA, la Policía Nacional, pues los tienen con preferencias en sus operaciones, tal como en el Ministerio de Comercio también a través de la BUCE. Entonces, ¿qué se generó o qué se ha generado? ¿Cuáles han sido como esas facilidades en esta época de la pandemia? Que para efectos de las inspecciones de las mercancías que importen o exporten los que ya son operadores económicos autorizados, pues tienen unas disminuciones muy efectivas en las inspecciones. Y de hecho, la Dirección de Aduanas emitió un memorando, el memorando 54, en el cual establecen que los operadores económicos autorizados tienen prelación o preferencia frente a los demás tipos de usuario después de estas empresas que traen productos de la pandemia, digamos dispositivos médicos, los respiradores, los guantes y todo ese tipo de productos. Entonces está establecido allí en el memorando. Primero, prelación a los que traen ese tipo de productos de la pandemia, pero los segundos en línea son los operadores económicos autorizados. Ahora, una empresa, por ejemplo, de alimentos, por decir algo, una empresa que trae aceites o exporta aceite de cocina, productos alimenticios, y siendo OEA, pero además está involucrado en el tema de los productos de la pandemia, pues tiene doble categoría ahí para tener estos beneficios de prioridad. De hecho, la semana anterior y en estos días en reuniones virtuales, no solamente en Colombia, sino con los demás países de Latinoamérica, se hizo un webinar para tomar el pulso de cómo el OEA es una figura importante en estos momentos. Y se invitaron a varias empresas de Bolivia, de Guatemala, una de Colombia, para que manifestaran cómo les había ido, o sea, para medir y palpar cómo les había ido en esta situación de esta disrupción del comercio internacional. Y todos, a nivel de todos los países, y la empresa de Colombia manifestaron que estaban felices, o sea, que incluso en esta época de pandemia tienen hasta mejor y más fácil acceso a las autoridades. Los están apoyando más directamente, están
ha fluido más la comunicación para solventar y solucionar problemas que se puedan presentar en el momento de las importaciones y exportaciones. Y una de las cosas que hablaban era que la digitalización, la entrega de documentos, que las autoridades respondieron rápidamente para que todos estos operadores, pues todos en casa, se imaginan, todos a partir como el 19 de marzo en casa, pues tenían que realizar las operaciones de importación y exportación, y una de ellas era permitirles que presentaran a través de correos electrónicos y de plataformas los documentos de manera virtual. Ustedes saben que con la regulación aduanera deben ser presentados en físico ante las diferentes autoridades, los BL, las facturas, los certificados de análisis, etcétera. Entonces, digamos que con estas medidas, la aduana y las demás autoridades, porque estamos hablando de la Policía Nacional, incluso del ICA y del INVIMA, que tienen operadores económicos autorizados también. Entonces, eso ha permitido que la operación fluya y que los operadores económicos autorizados estén, digamos, satisfechos con la respuesta que han dado las instituciones. En próximos días se va a hacer también otro evento mucho más grande, en el cual ya se van a convocar muchas empresas de la región de América Latina para medir este tema de cómo, y con varias empresas, no solamente con una, sino con varias empresas de OEA de todos los países, para medir cómo finalmente les está yendo con el tema. O sea, digamos, un universo más grande, un grupo de empresas de toda la región más grande, que podamos medir nosotros ese tema. Entonces, claramente es que el operador económico autorizado, como bien lo advertía el doctor Erwin, es una figura de mucha categoría, de mucha importancia, no solo a nivel nacional y a nivel internacional. Yo creo que ya con esto, pues, yo voy dando ahí como una introducción al tema, y ya más adelante podemos ir profundizando cuando hablemos de pronto de los beneficios y de los tratamientos especiales a que se ven abocados los operadores económicos autorizados. Bueno, si me lo permiten, sobre este punto que trata el doctor Nelson, mi conclusión ya desde un punto de vista muy financiero sería que una buena calificación de riesgo, que es la que va acompañada con el hecho de ser OEA, mejora mis flujos de caja, porque si voy a tener una disminución del número de reconocimientos e inspecciones físicas y documentales, pues voy a tener mayor fluidez en el proceso de importación o exportación, y de esa manera voy a tener plazos de cumplimiento más cortos, y por tanto eso tiene que tener un impacto en mi flujo de caja. Pensaría yo que esa podría ser una conclusión atinada. Bueno, vamos a pasar a un siguiente punto. Esta pregunta va dirigida para el doctor Erwin Blanco. Las empresas que actualmente sean usuario aduanero permanente o usuario altamente exportador, ¿quedan homologadas automáticamente como EA? ¿Qué pasa con esas empresas que actualmente gozan de unos privilegios en materia de comercio exterior? Ellas, por el hecho de ser UAP y OALTES, pueden decir, bueno, como yo ya de alguna manera pasé al tablero, le dije al Estado, el Estado ya me calificó, pues automáticamente puedo ser OEA. Doctor Blanco. Gracias, Raúl. Quiero, digamos, volver un poco a la pregunta que estaba socializando Nelson, para hacer un apunte desde mi perspectiva, y es la siguiente. Cuando estamos hablando de operador económico autorizado en el mundo, estamos hablando de un clúster de compañías o de entidades que tienen una distinción de ser compañías VIP. Siempre que hablamos de estos clústeres, lo que ocurre es que paulatinamente se van creando unos ambientes entre los diferentes jugadores o los diferentes actores a nivel global, en donde quieren interactuar con pares
que estén bajo la misma calidad. En ese orden de ideas, desde el punto de vista comercial, probablemente puede llegar a ocurrir en el horizonte mediano que las empresas que sean calificadas o autorizadas mejor como operador económico autorizado deseen tener los proveedores que igualmente sean OEA, los clientes que igualmente sean OEA y los actores que participan dentro de la cadena de suministro internacional que también sean OEA. Entonces se va a generar un ecosistema, un tejido empresarial, en donde ese clúster va a permitir precisamente que cada vez sean más sofisticadas las partes más distinguidas, las partes que van a interactuar entre ellas, que son el clúster de los OEA a nivel global. Eso, cuando lo vemos desde el punto de vista de la conveniencia en el tiempo de contar con una figura como esta. Y a esto le sumamos lo siguiente, y es que a lo largo de las diferentes normas del operador económico autorizado se encuentra de forma reiterada para cada una de las categorías y de los actores que se debe tener un plan de contingencia. Aquí de pronto adelantándome a algo que Nelson seguramente comentará. Plan de contingencia, plan de contingencia, plan de contingencia para desastres, para terrorismo, para sistemas informáticos, para seguridad de personas. En fin, plan de contingencia. En este momento que estamos hablando de una pandemia, yo creo que ninguno avisoró la profundidad y la magnitud del coronavirus. Pero estoy convencido de algo, y es que las empresas que sean operadores económicos autorizados seguramente están en una posición mucho más favorable para enfrentar la pandemia que las que no lo sean, por una sencilla razón, y es porque dentro de su ADN corporativo adoptaron unos esquemas de gestión que, si bien no estaban orientados o pensados en la pandemia del coronavirus, sí estaban pensados en que de llegar a ocurrir alguna situación caótica, sustancial, que pudiera colocar en riesgo la continuidad de negocio, inmediatamente ese plan de contingencia permitía que la compañía saliera avante, saliera adelante y no quedara inactiva producto de no poder continuar operando. Entonces, hablar de cuál es la importancia de ser OEA en medio de esta pandemia, de esta situación tan compleja que estamos viviendo a nivel mundial, desde mi punto de vista, genera que al estar preparados con todo lo que exige normativamente ser OEA, le permitirá a las compañías navegar en estas aguas turbulencias con una mayor certeza que de pronto aquellas que no lo sean. Muy bien, digamos, con eso quise hacer un apunte o un complemento a la respuesta de Nelson. Ahora, para responder esta inquietud de si pueden migrar de forma automática las empresas que hoy en día sean UAP y ALTES a OEA, la respuesta corta es no. Es no, categóricamente no. Y por una razón básica. Y es porque cuando se incorporó dentro de la legislación aduanera estas figuras de UAP y OEA, los requisitos, si se observan en grado de detalle, estaban orientados a dos aspectos fundamentales, pues sin entrar en detalles, pero en dos aspectos fundamentales. El primero tendría que ver con el patrimonio, es decir, que la compañía demostrara ante las autoridades competentes que efectivamente gozaba de un patrimonio que le permitía responder por los tributos aduaneros y las eventuales sanciones que se pudieran llegar a endilgar producto de infracciones cometidas en el desarrollo de operaciones de comercio exterior. Entonces, primera razón, patrimonio, o primer requisito. Y segundo requisito estaba dado por la frecuencia y periodicidad de las operaciones de importación y exportación durante una franja o un periodo de tiempo específico que la misma norma contemplaba o contempla. Ese es UAP y ese es ALTES. Desde luego había una perfilación del riesgo, no voy a decir lo contrario, desde luego lo había.
Pero aquí, cuando estamos hablando de operador económico autorizado, ya se está ante una figura en donde se considera al contribuyente, a la entidad, al empresario, como un todo. Y desde ese punto de vista, hace parte del proceso para ser autorizado como OEA una validación integral de la organización, de forma tal que pueda transmitir, como anticipé en la introducción, ese grado de confiabilidad de su sistema de gestión del riesgo. Entonces, si bien el componente patrimonial, si bien el componente de ejercer la actividad de comercio exterior específica para la cual solicita la autorización es un componente que inclusive hoy está presente dentro de la normatividad de OEA, a diferencia del UAP y de ALTES, cuando estamos hablando de un OEA, el espectro que se debe cumplir a nivel de normas es mucho más amplio, es mucho más profundo, es mucho más holístico, es transversal a la organización. Por eso no es posible que las empresas UAP y ALTES migren de forma automática a ser OEA. Esa sería mi respuesta frente a esa inquietud. Muchas gracias, doctor Erwin. Para seguir adelante, yo quiero hacer un reconocimiento a quien lo merece. Las tres entidades que están patrocinando la realización de esta actividad, de esta importante webinar, en este tema de tanto calado y tanta importancia estratégica, como son FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, la firma Blanco de Castro y Barreto y la firma CPA Calguera Internacional. Las dos firmas que acabo de mencionar en última instancia, pues tenemos un acuerdo comercial para desarrollar negocios conjuntos. Bueno, siguiendo con nuestra temática, voy a ir a la pregunta número 4 que va formulada para el doctor Nelson. Y es una pregunta que es muy importante, especialmente para estas personas que toman decisiones en las organizaciones, están en los departamentos de comercio exterior, son representantes legales o simplemente son personas que tienen a cargo la determinación de una visión y futuro de sus compañías y ven y oyen hablar de estas figuras permanentemente y dicen, bueno, realmente los gerentes toman decisiones sobre bases ciertas y bases objetivas y lo que esperan es obtener beneficios de algo que les ofrecen. Esto no se los está imponiendo. Hay una cosa importante, un factor importante en OEA, es que nadie le está imponiendo a nadie la obligación de ser OEA, sino que es un procedimiento, es un mecanismo al cual se puede acceder voluntario. Dicho esto, la pregunta sería lo siguiente. Supongamos que yo soy un gerente y entonces yo hablo con el doctor Nelson y le digo, bueno, está muy bien todo este tema de la administración del riesgo, pero yo lo que busco es mi rentabilidad para los accionistas y los stakeholders. ¿Qué beneficios aduaneros derivo yo para mi compañía si obtengo la autorización como OEA, doctor Nelson? Sí, señor. Mira, hay que comenzar por hacerse una pregunta, yo creo que de mayor calado y muy importante, es ¿para qué, por qué quiero ser OEA? Esa pregunta tienen que hacérsela a las compañías, o sea, porque de ahí va a depender la decisión. O sea, y como bien lo advertía hace un rato Erwin, todos queremos una retribución. Las empresas quieren una retribución. Las empresas querrán una retribución en las facilidades de las operaciones de comercio exterior, en sus temas financieros. ¿Sí? Entonces, dar respuesta a esa pregunta nos lleva, bueno, ¿y cuáles son esos beneficios que puedo obtener siendo operador económico autorizado? Resulta que hay unos beneficios aduaneros, tributarios, operacionales que da la norma aduanera. Pero también hay una serie de beneficios que, a pesar de que no están en la norma, se obtienen por ser OEA. Por ejemplo, la imagen.
la reputación. Ustedes saben que la reputación puede valer mucho más que cualquier otra cosa. Una contaminación de una carga que llegue a Europa de cualquier empresa, inmediatamente se disparan todas las alarmas, porque entonces van a intervenir autoridades nacionales, autoridades extranjeras, las empresas, la competencia puede aprovechar estos temas, el dinero, o sea, se puede quedar un contenedor detenido por quién sabe cuánto tiempo, perder negocios, tiempos de entrega, hasta de millones. Contratación de abogados, expertos, que entre otras cosas no cobran poquito, sino que cobran mucho para sacar a una empresa de un problema de contaminación con droga o con un tema de lavado de activos. Entonces, la reputación es muy importante. Lo otro es que una empresa OEA, cuando hace todo este proceso, porque este no es un proceso que se hace de la noche a la mañana, digamos que con los UAP y los ALTES, como bien lo advertía Erwin, era tener patrimonio y tener otros elementos allí y realizar unas operaciones de comercio exterior, X cantidad de declaraciones de importación o exportación y bueno, y ya. No, para ser operador económico autorizado hay que realizar todo un proceso interno en la compañía. Un proceso de mejora de procedimientos y de procesos, porque entonces, ¿cómo va a cumplir la empresa con seguridades en su cadena de suministro si no tiene unos muy buenos procesos y unos muy buenos procedimientos para poderlos realizar? Entonces, como consecuencia de ese trabajo interno, las compañías mejoran mucho en sus procesos y procedimientos. De hecho, yo recuerdo hace muchos años cuando comenzó el OEA con una empresa barranquillera, la que hace los vidrios, ¿cierto? No recuerdo cómo es que se llama, Erwin, la de Barranquilla. Eso, Tecnoglass, que en esa época como que tenía otro nombre. El dueño, manifestaba que habían mejorado mucho en sus procesos y procedimientos y que con el acompañamiento y con la verificación incluso en esa época fue con plan piloto, ni siquiera fue con validación efectiva, fue con plan piloto y permitió mejorar. Hay empresas pequeñas que son OEA, que han mejorado sus procesos y han crecido y no lo han manifestado a la institución, lo han resaltado, porque entonces son unas mejoras. Entonces, visto esto, no solamente son estos beneficios puntuales que ya vamos a ver, que son muchos. Tenemos un listado de 28 beneficios y tratamientos especiales, tanto en el decreto 3568, que fue con el cual nació el operador económico autorizado, como los que están ahora en el decreto 1165, y los que quedaron ahí en el limbo, que más adelante vuelven, que son los que no estaban vigentes con el decreto 390. Como ustedes bien recuerdan, con el decreto 390, pues hubo una gradualidad, una escalabilidad de la vigencia de los artículos, y ahí habían una serie de beneficios que no estaban vigentes porque por ese escalonamiento, pues necesitaban servicios informáticos electrónicos. Esos quedaron ahí, no están en el decreto 1165, pero están ahí para cuando ya operen los servicios informáticos electrónicos, nacen esos beneficios. Entonces, hoy día estamos hablando de 28 beneficios, de 28 beneficios entre tributarios y aduaneros. Entonces vamos a repasar, yo saqué un listado como de los más importantes beneficios, para no alargarnos mucho, de los que tienen hoy los operadores económicos autorizados. Uno de ellos que le pega directamente a la operación y a la facilitación de las operaciones es disminución de inspecciones. Disminución de inspecciones y disminución de inspecciones también por parte de antinarcóticos para los exportadores. Incluso para los importadores también hay disminución de inspecciones.
Pero fíjense ustedes que la importancia que tiene para un exportador tener beneficios con antinarcóticos por el riesgo país que tenemos del tema de la droga. Ese es un beneficio supremamente importante. Y, si, y igual, a su vez que hay disminución de inspecciones, pues se pueden hacer inspecciones no intrusivas y ya con los escáneres, pues esto se ha facilitado mucho. Entonces, esa disminución de inspecciones las dan todas las autoridades, la DIAN, la Policía Nacional, el ICA y el INVIMA. El ICA y el INVIMA, pues en las empresas que estén autorizadas bajo esa categoría de seguridad y facilitación sanitaria. Porque, pues como hay dos categorías, una digamos, la básica, que es donde está la Policía Nacional y la DIAN, y otra que cuando ya involucra productos fitosanitarios o sanitarios, pues aplicarían a la otra categoría. Bueno, hay otro beneficio que hablaban hace un momento de los temas financieros en las compañías, es el tema de no constituir garantías. Y esa no constitución de garantías nació con el decreto 390 y se mantiene en el decreto 1165. Pero además el 1165 lo amplió a las específicas y a las globales. O sea, yo soy una agencia de aduanas y debo constituir una póliza global para todas mis operaciones. Siendo OEA ya no tengo que garantizar, ya no tengo que constituir. Y esos son, digamos, recursos que se ahorran las compañías OEA. Hace algún tiempo decían, pero es que es mucha inversión para hacer OEA, tenemos que hacer inversión en cámaras, en procesos, en cerramientos, en visitas domiciliarias, en estudios socioeconómicos para el personal. Pero cuando ya las empresas observan que tienen unos beneficios, por ejemplo, de constitución de garantías, hoy en día los UAP y los ALTES tienen que constituir garantías. De hecho, hasta el 2 de junio, los que querían seguir siendo OEA hasta el 30 de noviembre, tenían que constituir la garantía hasta el 30 de agosto y 3 meses más. Y eso les deriva en una serie de erogaciones. Bueno, igualmente, si una empresa tiene una calidad como en exportador o un importador, para un mejor ejemplo, un importador es OEA, no presenta garantías, pero tiene que constituir alguna garantía global para otro tipo de operación, para exportación, por ejemplo, o para un depósito, para lo que sea, le disminuye la garantía también a ese tipo de garantías. O sea, para un tipo de usuario diferente. Entonces, este es un muy buen beneficio para las empresas. El pago consolidado de importaciones. Miren que con el tema de la desaparición de los OEA, de los UAP y de los ALTES, que era hasta el 22 de marzo, ellos van a perder dos beneficios que básicamente tienen, que son los únicos, o sea, son los dos más importantes beneficios, que es el pago consolidado en sus importaciones y los levantes automáticos. Entonces, ¿qué figura les quedaba? El operador económico autorizado, porque como ya no existe el usuario de confianza que estaba con el 390, eso no está vigente. Entonces, ¿qué les queda? El OEA. Y la figura de las empresas de riesgo bajo que está por allá en la resolución 46, que ni siquiera está en el decreto 1165, el de los usuarios de calificación de riesgo bajo para obtener esos dos beneficios. Entonces, ¿qué les queda? De hecho, con el decreto 436, esa figura, digamos que está suspendida. Entonces, ¿qué les queda al OEA? Entonces, desde el 390, desde el 2016, las empresas sabían que en el 2020 iban a desaparecer los UAP y ALTES y no avanzaron en la solicitud para ser OEA importadores. Entonces se acumulan en el último semestre del 2019, en este año, más de 550 empresas tratando de ser OEA importadores porque van a perder el pago consolidado y muchas están desesperadas por eso.
Entonces, eso formó un cuello de botella para poder evacuar todas esas solicitudes. Entonces, el pago consolidado, ¿en qué consiste? Pues es que va presentando las declaraciones de importación durante el mes para hacer un solo pago en los primeros 5 días del mes siguiente, de las que hayan tenido levante en el mes anterior. Y eso financieramente también le pega a las compañías. Ustedes lo saben, una empresa que presente 1.600 declaraciones, 2.000 declaraciones mensuales, pues primero, toda una operatividad para ir a pagar declaración por declaración, ir a pagar declaración por declaración, girar, hacer transferencias, bueno, como lo tengan que hacer. Y a su vez, pues ir pagando durante cada día de cada presentación. Acumular esos valores para empresas, por ejemplo, de grandes compañías de Colombia que presentan volúmenes de más de 20.000 millones de pesos al mes, pues eso es financieramente le pega a la caja, ¿cierto? Porque no tienen que estar erogando cada día frente a esas 2.000 o 2.000 y pico de declaraciones que tengan que presentar y presentan al mes siguiente. Entonces también un muy buen beneficio. Hay un beneficio que también es muy importante, que es el reembarque de esas mercancías que llegan por error al país, por error de despacho del proveedor. Tratándose de cualquier empresa que no sea OEA, pues ellos pueden reembarcar, siempre y cuando la entidad DIAN no haya intervenido en la operación, no haya hecho reconocimiento de la mercancía y haya encontrado el sobrante, porque en ese caso pues procede la aprehensión de la mercancía. ¿Qué pasa con el OEA? A pesar de que intervenga la autoridad aduanera, le da la posibilidad de reexportarla. Miren que es un beneficio y se evita la aprehensión de la mercancía, incluso cuando haya intervenido la autoridad aduanera con el reconocimiento de la carga y haya encontrado sobrantes por mal despacho. Ahora, con la condición, claro, que se demuestre que esa mercancía fue por error, con el análisis integral y todo, de que efectivamente se trataba de un despacho por error. Hay otros beneficios, atención preferencial en trámites manuales. Por ejemplo, cuando hay operaciones, el año pasado en noviembre hubo una semana, un poco más, que hubo un problema informático en la entidad y generó casi que todos los trámites manuales. Ustedes imaginan la operación de toda una semana de tantas compañías en Colombia haciendo filas para presentar los documentos para poder sacar la selectividad y posteriormente si sale para expresión física o no. Pues para los OEA hay filas preferenciales para las agencias de aduana. O sea, si hay una fila de 20 o 30 agencias de aduana presentando documentos, prioridad para las agencias de aduana y para los importadores que pueden hoy en día y exportadores actuar directamente hoy en día con el 1165. Entonces ese es un gran beneficio también. Inspección previa para efectos de los importadores también. O sea, hay unas condiciones para realizar inspecciones previas. Ellos también pueden realizar esas inspecciones previas. No presentar declaraciones anticipadas cuando sean exigibles, por ejemplo. Hay algunos tipos de mercancías que requieren declaración anticipada para los diferentes operadores de comercio exterior, importadores. Entonces, por ejemplo, textiles y confecciones tienen que presentar declaración anticipada. Los OEA no la tienen que presentar. ¿Qué más? Por acá tengo otros. Presentar márgenes, declaraciones de tránsito sin restricción de aduana de partida y de destino. Igual, o sea, hay algunas normas, por ejemplo, para celulares no se permiten los tránsitos para importación de celulares y deben ser nacionalizados en 5 aduanas del país. Para los OEA pueden solicitar el tránsito. Entonces ese también es un beneficio que les aplica. Para el exportador que es OEA, inspeccionen sus instalaciones, tanto de la DIAN, del ICA y del INVIMA. Si el exportador OEA quiere que le inspeccionen la mercancía antes de despacharla de sus instalaciones, puede solicitarlo. Inspección no intrusiva, ya hablamos de la policía, presentar la solicitud de autorización de embarque en el puerto, ¿sí? En zona primaria, también es otro beneficio.
Y uno último que se deriva de lo que hablaba Erwin hace un rato es ese panorama ampliado internacional, que es el de los acuerdos de reconocimiento mutuo. Entonces, nosotros tenemos 3 acuerdos de reconocimiento mutuo firmados. Colombia tiene 3, con la Alianza del Pacífico, con la Comunidad Andina y con Costa Rica. Y están en proceso negociación entre los países de la Alianza Pacífico y Mercosur. De hecho, yo estuve en Brasil conociendo el programa y validando el programa de Brasil ahora en febrero. Entonces, están negociando los dos como bloques, bloque AP, bloque Mercosur, para un acuerdo de reconocimiento mutuo. Va avanzado, ellos ya vinieron a Colombia, Brasil ya vino a Colombia, Uruguay ya vino a Colombia, Argentina, Paraguay y los demás, pues de la Alianza del Pacífico, vinieron el año pasado a Colombia, ya conocieron nuestro programa y entonces se está avanzando. ¿En qué va? Pues que se paró con el tema de la pandemia de las visitas, porque ya venía la visita a Argentina por parte de nosotros, a la visita a Paraguay. Entonces, eso está detenido por el tema, pues, de los, como ustedes bien lo saben, de los vuelos internacionales y las comisiones y todo eso. Entonces, los acuerdos de reconocimiento mutuo son, ¿por qué son buenos? ¿Por qué? Porque un exportador OEA colombiano tiene unos beneficios aquí cuando va a exportar, unas facilidades, pero cuando llega al otro país, el otro país reconoce esa empresa que es OEA colombiana, la reconoce, tenemos un acuerdo de reconocimiento mutuo y le da también beneficios de ingreso. Incluso si el importador del otro país no es OEA. O sea, por el solo hecho de que yo soy OEA exportador en Colombia y tenemos un acuerdo de reconocimiento mutuo con Chile, el exportador le dice al importador de Chile, mire, yo soy OEA en Colombia, inclúyame en los códigos de sus declaraciones de importación de Chile este número para que a usted, como usted está negociando con un OEA colombiano, le den beneficios en las disminuciones de inspecciones y preferencias. Entonces, y viceversa. Entonces, cuando los importadores traen mercancías al país. Entonces, esos son muy buenos los beneficios. Entonces, digamos que ese es como el panorama. Esos beneficios están en el decreto 3568 desde que nació el programa, modificados un poco con el 1894 y hoy día están en el artículo 23 del decreto 1165, que fue reglamentado por el artículo 100 de la resolución 46. Entonces, digamos que ese es como el panorama de los beneficios y tratamientos preferenciales. Bueno, muchas gracias, doctor Nelson. Una explicación en amplio, bastante profunda respecto a cuáles son los beneficios aduaneros para las compañías OEA. La siguiente pregunta va dirigida al doctor Erwin Blanco. Ya no vamos a hablar de beneficios aduaneros, sino de beneficios tributarios como tales para las empresas que están autorizadas como OEA. ¿Cuáles serían esos beneficios, doctor Erwin? Gracias, doctor Raúl. Bueno, en aras del tiempo, porque veo que el tiempo está avanzando a un ritmo vertiginoso, pues no voy a ahondar en las explicaciones como lo tenía proyectado, sino que más bien voy a enunciar los beneficios desde el punto de vista tributario. Y comienzo con el artículo 428 del Estatuto Tributario, que se refiere específicamente a las importaciones que no causan el impuesto sobre las ventas, el IVA. Cuando nosotros nos vamos a ese artículo 428 del Estatuto Tributario, encontramos que en el literal G, que me voy a permitir leer de forma textual, se señala que las importaciones ordinarias de maquinarias industriales que no se produzcan en el país destinadas a la transformación de materias primas por parte de los usuarios altamente exportadores, es decir, los ALPES. Cuando nos vamos al parágrafo transitorio de ese artículo 428,
encontramos que este artículo fue adicionado por la ley 1819 del 2016, es decir, por la reforma tributaria, específicamente por el artículo 177, y ese parágrafo transitorio establece que una vez vencido el término de que trata el numeral 1 del artículo 675 del decreto 390 del 2016, que recordemos es o era la legislación aduanera hasta antes de que se expidiera el decreto 1165, que es el que actualmente está vigente. Entonces, retomando, señala el artículo, una vez vencido el término del que trata el numeral primero del artículo 675, el beneficio del que trata el literal G del presente artículo operará para los operadores económicos autorizados del que trata el decreto 3568. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Quiere decir que una vez desaparezca del ordenamiento aduanero la figura del usuario aduanero permanente y del usuario altamente exportador, el beneficio contemplado de importar la maquinaria industrial sin el pago de IVA, es decir, sin que se cause el IVA, estará dado para los operadores económicos autorizados. En este momento es claro que, como bien lo mencionó Raúl y Nelson, la figura de los UAP y ALTES estaba con una vigencia o con una fecha de terminación el 22 de marzo. Sin embargo, por todo este tema ya conocido y discutido y socializado, pues se ha postergado en el tiempo y hasta este momento sabemos que la emergencia sanitaria los llevará hasta el 31 de agosto. ¿Será este momento en que ocurra la desaparición de la figura de los UAP y ALTES del ordenamiento aduanero colombiano? Y será en ese momento cuando los OEA, las empresas que sean para ese momento operadores económicos autorizados, podrán hacer las importaciones al amparo del artículo 428, literal G. Sin embargo, aquí voy a dejar en el ambiente una inquietud, y es la siguiente. La norma habla de la fecha del 675 del 390, es decir, hasta el 22 de marzo inicialmente. ¿Qué pasaría o qué pasa hoy en día con una empresa que ya sea OEA, que ya sea autorizada como OEA? Pero aún está vigente por la prórroga que se dio de la emergencia sanitaria la figura de ALTES en el ordenamiento aduanero colombiano. Entonces, ¿será que se debe entender que los OEA no pueden hacer uso del beneficio del 428 porque expresamente se refiere a los ALTES y se indica que solamente aplicará para los OEA cuando la figura ya no esté presente en el ordenamiento aduanero? ¿O será que los OEA hoy en día, aunque la figura de ALTES se mantenga en el ordenamiento aduanero, pueden hacer uso del beneficio del 428 porque el OEA es la máxima expresión de confianza por parte de la administración hacia las compañías? Esa es una inquietud que quiero dejar planteada en el ambiente porque pues definitivamente da para esas interpretaciones, por lo menos desde mi punto de vista. Otro beneficio a nivel de importaciones, este beneficio del 428 está dado para los OEA exportadores. Ahora, para los OEA importadores, también el mismo estatuto tributario en el artículo 854, específicamente en su parágrafo primero, establece que las empresas que sean OEA responsables de IVA con derecho a devolución pueden solicitar los saldos a favor en forma bimestral sin esperar la presentación de la declaración de renta. Y se concatena el 850 con el parágrafo cuarto del artículo 855, en donde se señala igualmente que tratándose de devoluciones, el término que la entidad tendrá para devolver esos impuestos o esas retenciones o pues lo que haya dado lugar al saldo a favor es precisamente de 30 días y no de 50 como quedó para la generalidad de las empresas. Esto es lo que establece el artículo 855 en su parágrafo cuarto. Entonces, estos tres beneficios están dados en el Estatuto Tributario 428, 850 y 855. No quiero profundizar, a mí, por supuesto, doctor Raúl, que usted quiera hacer algún comentario al lugar sobre el tema. Bueno, este es un comentario no experto,
pero yo diría lo siguiente frente a la inquietud que planteó el doctor Erwin, que si la OEA es un instrumento mucho más poderoso por el análisis más completo que implica, que, que, que las otras dos figuras, pues yo diría que el que puede lo más puede lo menos. Pensaría yo, y bajo un argumento de esa naturaleza, creo que procedería al beneficio. Sin embargo, puede uno chocar con la tesis de la famosa interpretación restrictiva en el marco de los beneficios. Ya tendría que ser uno cómo aclara ese tema con la administración de impuestos y aduanas nacionales. De todas maneras, en el evento en que el beneficio no proceda, de que le digan a uno usted tiene que liquidar el IVA, pues me queda el camino de que si soy responsable del IVA y es una maquinaria industrial y es un activo real productivo, pues puedo tomar el descuento tributario en la declaración de renta de ese impuesto sobre las ventas cuando lo pague y tenga la maquinaria efectivamente funcionando, porque entiendo pues que esa maquinaria tendría que sufrir un proceso de instalación y montaje. Pero no es lo mismo descontar en renta que no tener que pagar el impuesto en la declaración de importación. Evidentemente no pagar el IVA en la declaración de importación es mucho mejor. Con relación al tema de las devoluciones, yo me atrevería a aseverar lo siguiente. Como OEA implica un proceso de calificación de riesgo importante, entonces va a ser percibida como una entidad de menor riesgo. Cuando venga el tema de la devolución automática, ya tiene la mitad de la tarea realizada. No tendría sentido que la DIAN la califique en un riesgo diferente si ya les pidió el acto administrativo, y le faltaría el asunto de cumplir el requisito de tener proveedores en factura electrónica para que tenga derecho a la devolución automática y obtener la devolución en 20 días. Bueno, esa es una opinión personal y no lo quiero plantear como, una posibilidad y no como una tesis. Bueno, vamos a plantear la siguiente pregunta, la número 6, también para el doctor Erwin Blanco. Esta pregunta es la siguiente: en el caso de las empresas que soliciten la autorización como OEA exportador, ¿cuáles son los principales requisitos que deben cumplir? Ok, gracias Raúl. Pues fíjense ustedes que tanto el 3568 como las resoluciones que reglamentan la figura son específicas al señalar que existen unas condiciones previas, unos requisitos mínimos y unas obligaciones atadas a los operadores económicos autorizados y a las empresas que opten o que soliciten ser autorizadas como tal. Específicamente tratándose de empresas que soliciten ser OEA en la categoría o en la calidad de exportadores, y específicamente en la categoría de OEA Seguridad y Facilitación, tenemos que los requisitos para este tipo de categorías son básicamente, pues primero están las condiciones previas que deben cumplir, y esas condiciones previas están atadas a demostrar que cuentan con un perfil de riesgo adecuado, que pues eso lo realiza la administración, desde luego, que tienen una permanencia en el territorio colombiano, que cuentan con un patrimonio lo suficiente para responder ante las eventuales contingencias que se puedan llegar a presentar, que los administradores de la organización no están incursos en algún tipo de delitos que atenten contra el erario o contra el Estado, y que en términos generales los administradores, los auditores y cualquiera otro que tenga una participación directa en la administración de la organización, pues también tienen este tipo de historial adecuado. Eso en cuanto a condiciones previas. Ya cuando nos vamos a los requisitos mínimos, los requisitos de seguridad que debe cumplir la entidad que solicita ser OEA, pues encontramos que desde luego lo primero que debe hacer es identificar su cadena de suministro como exportador. Y al identificar su cadena de suministro debe identificar quiénes son o cuáles son los actores que están participando dentro de esa cadena de suministro. Porque la compañía exportadora, ¿qué hace? Adquiere una materia prima, produce un bien final
y comercializa ese bien final en los entornos internacionales a los clientes foráneos. En ese orden de ideas, para que el producto pueda llegar desde origen a destino, necesariamente va a requerir que confluya una serie de actores que van a permitir precisamente ese envío de la mercadería desde origen hasta el lugar donde está ubicado el cliente en el exterior. Entonces, ubicar, diagramar esa cadena de suministro internacional resulta ser absolutamente básico, porque pues le permite a la compañía tener claridad de quiénes son esos asociados, tanto internos como externos. Una vez identificada la cadena de suministro, debe tener claridad de cuál es el grado de criticidad que en un momento dado tienen esos asociados de negocio. Es decir, qué tan crítico resulta ser para el desarrollo de la operación de comercio internacional los diferentes actores que participan en la cadena de suministro. ¿Será que todos tienen un alto grado de criticidad? ¿Será que tienen un grado medio, un grado bajo? En fin, ya una vez identificado dentro de su matriz los actores, el grado de criticidad, se debe identificar cuáles son los controles que la compañía tiene establecido para precisamente aminorar o mitigar la configuración de las contingencias. Y eso le generará un riesgo residual, y ese riesgo residual precisamente debe ser un riesgo que sea tolerable, que sea administrable, para que efectivamente la compañía pueda llevar a cabo sus operaciones de comercio internacional bajo un ambiente de riesgo controlado, bajo un ambiente de confiabilidad, de certeza. Una vez teniendo claro el tema de las condiciones previas, se presenta, como bien lo explicará el doctor Nelson en este momento, pero acompañado a la solicitud de OEA, debe aportar, adicional al análisis y la administración del riesgo y los asociados de negocio, una serie de documentos que van alineados con la seguridad del contenedor y las demás unidades de la carga, con los controles de acceso físico que en un momento dado tiene la organización para las personas que ingresan, la seguridad del personal, tanto interno como externo, la seguridad de sus procesos, la seguridad física, la seguridad en la tecnología de la información, los entrenamientos en la seguridad y conciencia de amenazas. Y de esta manera, el mensaje que podemos advertir es que necesariamente se debe hacer una verificación holística y transversal de la organización, en donde desde la gerencia, desde la junta directiva más aún de la organización, se debe identificar que la compañía, al iniciar el proceso de ser autorizado como operador económico autorizado, debe demostrar que todos los procesos son procesos seguros, que son diferentes eslabones de una misma cadena. Y como eslabones que están concatenados entre sí, no pueden ser vistos como unas ruedas sueltas, como unas islas, sino por el contrario, todos los elementos que en un momento dado hacen parte de la operación de la compañía, del core del negocio, deben estar involucrados dentro de la presentación que la compañía haga ante las autoridades, en este caso ante la DIAN, para que efectivamente dentro del proceso de auditoría se pueda llevar a cabo que en un momento dado cumplen con los estándares exigidos de confiabilidad. Ahora, la compañía, desde luego, debe tener estipulado, y seguramente es así, un sistema de gestión de riesgo. Debe haber un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y debe haber un sistema de gestión de riesgo transversal a la organización. Entonces, aquí lo que se requerirá es acreditar, insisto, ante la administración que efectivamente la compañía cumple en grado de detalle con todos los requisitos que están establecidos para el tipo de calidad que se está solicitando, en este caso de exportación, teniendo presente los principales aspectos o requisitos que pues acabo de mencionar, grosso modo, por supuesto, porque aquí podríamos profundizar porque es donde está la esencia de la auditoría y el éxito de que efectivamente pueda salir avante o pueda ser rechazada la solicitud por parte de las entidades correspondientes. Bueno, muchas gracias, doctor Erwin. Voy a tomarme el atrevimiento de señalar unos elementos adicionales, y es que para hacer OEA me debo dejar tomar una fotografía financiera en los 3 últimos años.
en algo que se llama solvencia financiera. Este es un análisis que hay que adelantar y en donde debo mostrar que mis indicadores, por ejemplo, de solvencia debe ser mayor o igual a 1.3. Debo tener el nivel de endeudamiento controlado. Y algo que me parece bien importante es lo siguiente: no debo reportar pérdidas contables ni fiscales en esos últimos 3 años. No debo estar en causal de disolución por pérdidas y tampoco puedo estar en acuerdos de reestructuración al amparo de la ley 1116 del 2006. Esta es una foto que hay que tomar en retrospectiva a los últimos 3 años. Es decir, que quien se presenta para aspirar a OEA es una entidad, es una empresa que tiene una sanidad financiera, si lo miramos desde este punto de vista. Bueno, vamos a pasar rápidamente a nuestra pregunta número 7, que va dirigida al doctor Nelson. Y es la siguiente, doctor Nelson. En el caso de las empresas que soliciten la autorización como OEA importador y agente de aduanas, ¿cuáles son los principales requisitos que se deben cumplir? Esta pregunta se complementa con con la anterior. Digamos, ya claramente el doctor Edwin la plasmó para efectos de los exportadores. Aquí vamos a mirar para el tema de los importadores y las agencias de aduanas. Es importante entonces, con base en lo que dijo Edwin, que hay que definir esa cadena de suministro. Entonces, tal como existe en exportación, hay que definir una cadena de suministro de importación. ¿Hasta dónde va el operador económico autorizado? ¿Y quiénes están involucrados ahí como los asociados de negocio? Porque de ello va a depender a quién les tenemos que hacer los controles, en qué sitios tenemos que hacer los controles, porque igual pues no va a ser la misma cadena de exportación. Incluso dentro de las organizaciones pueden haber equipos que unos se dediquen a exportaciones y otro personal se dedique a realizar importaciones. Y en tal sentido, cuando se validaron los requisitos para exportadores, pues no, inicialmente como no iban a ser OEA importadores, pues ese personal no se validó ni se les exigieron los requisitos que están en el capítulo 5 que corresponden a todos los controles de personal. Entonces, en ese sentido, digamos que a pesar de que sea la misma empresa, que tiene una cadena de suministro de exportación, cuando aplique para OEA importador, pues tendrá que construir su propia cadena de suministro como importador. Ahora, si no es exportador y quiere aplicar a solamente importador, pues igualmente lo puede realizar, pero pues ahí tendrá que hacer también igualmente todo el proceso. En las agencias de aduana, pues las agencias de aduana se enmarcan en una actividad de agenciamiento aduanero que presta un servicio, que participa en los procesos de importación-exportación, presentando las declaraciones de sus importadores y de sus exportadores. Y ellos básicamente actúan que cuando se hacen inspecciones previas o actúan en las inspecciones de embarque. Y esa es como su tarea, y cuando pues tienen las mercancías almacenadas en un operador logístico que les preste ese servicio. Ahora, en términos generales, digamos que todos los requisitos están en la resolución 15 y parten desde lo que ya se ha hablado mucho aquí, que es el sistema de riesgos, el de los asociados de negocio, el tema de los cerramientos, de las instalaciones físicas, del manejo de los contenedores, el tema tecnológico, que hay un capítulo especial para la tecnología y hay 7 numerales allí que deben cumplir las compañías, el tema de seguridad de los procesos, o sea, de la operación como tal, de la operación de comercio exterior, de importaciones o exportaciones como tal, que es el capítulo 6, y está el capítulo 9 de entrenamiento del personal y de capacitación del personal, y los otros requisitos de las entidades del ICA y del INVIMA. Entonces, en ese sentido, es integral. O sea, en la organización, como bien lo decía Edwin,
es un tema por procesos. Todos los participantes de la compañía, esto no es solamente del área de comercio exterior, ahí interviene personal, tecnología, intervienen la misma operación de comercio exterior, los asociados de negocio, el personal y bajo el sistema de riesgos y dependiendo pues de la cadena de suministro internacional. Entonces esos digamos que a grosso modo son para agencias de aduana, para importadores son 67 requisitos y para agencias de aduanas más o menos similares, 66 creo, requisitos que tiene para hacer solamente seguridad y facilitación. Entonces esos son los requisitos. Vale decir que para importador no interviene el INVIMA. El INVIMA ya estamos a punto de sacar la resolución para que apliquen las empresas con INVIMA para importaciones. Y por supuesto en agencias de aduanas, pues como ellos no son controlados por ICA e INVIMA, pues no están en esa categoría. Bueno, muchas gracias, doctor Nelson. Yo quisiera adicionar lo siguiente. Dentro del proceso o de lo que se conoce como el trámite para hacer OEA, hay un capítulo que se denomina verificación de cumplimiento por parte de las autoridades de control. Y me llama la atención lo siguiente, lo voy a mencionar porque estas autoridades van a verificar que el candidato, el postulante, llamémoslo de esa manera, no haya sido sancionado con acto administrativo ejecutoriado en los 2 años anteriores a la solicitud por situaciones que afecten la seguridad en el suministro internacional, en la cadena de suministro internacional. También van a evaluar que esté al día en el cumplimiento de acuerdos de pago vigentes por concepto de obligaciones aduaneras, tributarias y cambiarias a favor de la administración de impuestos. Es importante esa precisión porque la norma habla de obligaciones administradas por la DIAN y no hace mención o no encontré mención respecto a obligaciones de índole territorial. Y un siguiente aspecto que implica tener unos perfiles de revisión, unos procedimientos de revisión, es que no hayan sanciones penales por delitos contra el patrimonio económico o la fe pública en socios, en personal de la junta directiva, en el representante legal y revisores fiscales. Entonces, hablando de revisores fiscales, se necesita contar con firmas que tengan una trayectoria importante y que puedan garantizar el cumplimiento de estos requisitos en este proceso. Vamos a pasar rápidamente a la pregunta número 8. Esta va para el doctor Erwin Blanco. Y la pregunta sería la siguiente, doctor Blanco. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la autorización como operador económico autorizado? A ver, Raúl, pues básicamente, frente a esa inquietud, mi respuesta es que el acto administrativo mediante el cual se autoriza una compañía como EA es un acto administrativo sujeto a condición. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el tiempo la organización debe mantener las condiciones y los requisitos que fueron evaluados para efectivamente poder otorgar la autorización como EA. De forma tal que si en los procesos de validación que realiza la autoridad advierte que no se mantienen en el tiempo estas condiciones o estos requisitos, es posible que la autorización sea reversada porque no genera un efecto jurídico de una situación jurídica consolidada, sino por el contrario, es un acto sujeto a condición que da lugar a que en el tiempo la organización debe estar constantemente monitoreando el cumplimiento de sus obligaciones para efectivamente poder constantemente aportarle a las autoridades y terceros en general que en un momento dado sean partícipes dentro de los procesos de revalidación que están cumpliendo con esos requisitos y esas condiciones. Entonces, básicamente esa sería la respuesta, porque no quisiera profundizar ya en aras del tiempo. Bueno, muchas gracias, doctor Erwin. La siguiente pregunta para el doctor Nelson.
Doctor Nelson, a grandes rasgos, ¿cuáles son los pasos de la solicitud y aprobación de OEA? Mire, el procedimiento está en la resolución 15 del 2016 a partir del artículo 5. Una vez que la empresa decida aplicar para el OEA, debe hacer una autoevaluación interna. Y para eso hay un documento que se llama autoevaluación, en el cual están lo que Raúl decía, esas condiciones previas, la de solvencia, la de los incidentes, la del perfil de riesgo bajo, todas esas son las condiciones. Y en esa autoevaluación también están los requisitos, entonces son todos los requisitos. Entonces la organización tiene que hacer todo un proceso para asegurarse de que los cumple antes de presentarse. Esa es una tarea que debe hacer la organización. Una vez hecha esa labor, pues presenta unos documentos, presenta un formulario, llena un formulario, presenta unos documentos que están en el artículo 5, entre ellos está pues el flujo de la cadena de suministro, están los estados financieros, está el mapa de procesos, bueno, hay una serie de documentos allá que hay que radicar en la entidad. Y para los exportadores se realiza un registro en el servicio informático electrónico y posteriormente se radica porque no está todo por el sistema. Y los importadores y exportadores sí tienen que presentarlo de forma manual. Y eso está en la página del micrositio de la OEA. Entonces, ya radicado, inicia un proceso de ¿qué? De verificación de las condiciones previas, esas que hablábamos hace un momento, que esté domiciliado, que tenga trayectoria efectiva, o sea, que realice efectivamente operaciones de comercio exterior. Un importador, ¿cuáles son las operaciones? Importación, exportador, las exportaciones en los últimos 3 años, que tenga el concepto favorable de riesgos, que no tenga deudas con la institución tributaria, aduanera o cambiarias, que tenga solvencia financiera, que la policía verifique pues que no haya tenido incidentes, no esté incurso en algún delito penal. Digamos que esas son unas 13 condiciones que se verifican inicialmente dentro de un tiempo de 20 días más o menos. Y ya terminada esa verificación de condiciones, que es lo que previamente tiene que aprobar, se emite un auto de aceptación. Entonces, emitir el auto de aceptación es decirle, mire, usted le verificamos las condiciones para poder acceder al programa. Lo aceptamos, pero no significa que tenga la autorización, porque en adelante viene el trabajo fuerte, que es el cumplimiento de los requisitos de seguridad, porque este es un programa de seguridad de la cadena de suministro. Por eso nosotros decimos que esa norma del 3568 se sale de la regulación aduanera, porque además con una connotación de seguridad y facilitación de las operaciones de comercio exterior. Entonces viene esa otra etapa, una vez aceptado, o puede ser rechazado también. Puede ser rechazado y se le dice, no, usted incumple solvencia financiera y tiene que demostrar que la cumple, tiene el derecho a responder. O que el concepto desfavorable de riesgo, si usted no cumple con, pues se le informa y entonces finalmente se puede sacar hasta un auto de rechazo y no puede continuar. De hecho, habían compañías que han llegado al país en los 2 últimos años, tienen importaciones en los 2 últimos años y no cumplen con la trayectoria efectiva que debe ser dentro de los últimos 3 años. Entonces tienen que esperar para poder cumplir cada uno. Entonces debe cumplir la totalidad de las condiciones. No son unas y otras, no, son la totalidad de condiciones. E igualmente, entonces, si es aceptado, continúa con la etapa siguiente, que es la validación de todos los requisitos de seguridad, lo del sistema de riesgos asociados de negocio, los de personal, los de tecnología, los de capacitación y entrenamiento, los que tienen que ver con la policía, cerramientos, seguridad de las instalaciones físicas, de contenedores, de unidades de carga, toda la totalidad de 70 requisitos para exportadores, 67 para importadores y los de las agencias de aduana. E igualmente ahí es importante que se deben cumplir la totalidad. No es que el requisito se cumple a medias. Ahora, si se valida y hay un requisito que le falta algo,
se le deja una acción requerida y se le da un plazo de 30 días y hasta de 60 días para que pueda subsanar esos requisitos incumplidos. Pero al final debe cumplirlo. Para poder emitir la resolución de autorización, debe cumplirlos todos. Y cada autoridad emite su propio concepto favorable. Es decir, la policía emite el concepto favorable sobre los requisitos que ellos validan, la DIAN emite el concepto favorable sobre los que validó, y a su vez el ICA y el INVIVA. Quería hacer una retroalimentación. ¿Me están escuchando? Porque veo que está... Sí, le estamos escuchando, doctor Nelson. Ah, sí. Es que estaba haciendo un proceso acá al computador. Bueno, entonces, al final, con el auto de aceptación, porque ya pasó, con el cumplimiento de los requisitos de seguridad, se emite un concepto técnico por todas las autoridades que intervengan en la validación. Eso se hace una visita a las instalaciones para verificar que efectivamente todos los requisitos se cumplen. Un ejemplo, ¿cómo usted revisa el contenedor antes de cargarlo y cómo verifica su cierre y cómo verifica el cargue del contenedor? Eso solo se puede ver yendo allá y verificando una operación o dos operaciones para verificar cómo tienen los procedimientos, los procesos, si los hacen, si no los hacen, si los cumplen, porque una cosa es tener un procedimiento escrito y otra cosa es tener un procedimiento documentado efectivamente aplicado. Y al final, ¿quién emite la resolución? La DIAN. En nombre de todas las autoridades lo emite la DIAN. Y ya, ahí a partir de allí tiene todos los efectos jurídicos que habló Erwin. Y inmediatamente la obtención de los beneficios aduaneros y los tributarios y los operacionales que se den. Ese, digamos que es a grandes rasgos cómo se realiza el proceso para obtener la autorización. Muchas gracias, doctor Nelson. Entonces, como resumen, podríamos decir que este es un procedimiento rogado que se inicia ante la Administración de Impuestos y se cierra con el acto administrativo que expide la DIAN, aceptando o negando la condición de OEA. Bueno, déjame decir una cosita, aportar algo ahí. Sí, es señor. que la figura del OEA es voluntaria. Es libre, pues es voluntaria, es de aplicación voluntaria por parte de las empresas y no le impide realizar operaciones de comercio exterior. O sea, quien no sea OEA, eso no le va a impedir que realice operaciones. Entonces es muy importante eso, digamos, que sea voluntario y sin costo, digamos. Las autoridades no cobran nada por eso, ni más faltaba. Válido, muchas gracias por la observación. Es voluntario, si queda como OEA, pues va a gozar de los beneficios aduaneros y tributarios, y si no quiere hacer el trámite, pues sigue siendo importador o exportador o usuario aduanero, pero sin los beneficios de ser OEA. Vamos a la pregunta número 10. Por temas de tiempo vamos a ir un poco más rápido. Doctor Erwin, ¿en qué casos se puede suspender o cancelar la autorización OEA? Bueno, la norma nos habla de la interrupción provisional de la autorización como OEA y de la cancelación de la autorización como OEA. La interrupción se entiende que es una medida cautelar, y esa medida cautelar, el efecto que genera es que de manera inmediata se suspenden los beneficios. Se suspenden los beneficios del operador económico autorizado, y esta medida cautelar será adoptada después de un análisis y de un concepto que emite el comité técnico del operador económico autorizado. Y las causales por las cuales puede llegar a proceder una interrupción provisional es por el incumplimiento de las condiciones, obligaciones o requisitos que fueron determinantes precisamente para la autorización como OEA, por la ocurrencia de un incidente en el que se vea comprometida la responsabilidad del operador económico autorizado, por que se da la pérdida o la cancelación de alguna de las calidades que le hayan sido otorgadas por parte de las autoridades de control al operador económico autorizado, por la suspensión provisional
que ha sido decretada por la autoridad aduanera, por la suspensión provisional. Cuando se habla de suspensión provisional dentro de la norma aduanera del decreto 1165, se advierte que efectivamente hay algunas circunstancias o situaciones que dan lugar a la suspensión provisional. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Por orden de autoridad judicial o por una solicitud del mismo operador económico autorizado. En estos casos procede la interrupción de la calidad de operador económico autorizado, que, insisto, se entiende que es una medida cautelar. Mientras que la cancelación de la autorización como OEA se da por no cumplir con las acciones requeridas que se plantean y por no subsanarse dentro del tiempo que está dado en la norma para que puedan ser subsanadas por el operador económico autorizado, cuando del resultado de la investigación de los incidentes por parte de las autoridades competentes se advierta que efectivamente el operador económico autorizado fue responsable, cuando se hubiera obtenido la autorización como EA por medios irregulares, haciendo fraudes, que se comprueben por parte de las autoridades competentes, por la pérdida que se da de las calidades que le fueron concedidas por las autoridades de control, por orden de autoridad judicial o también por solicitud de parte. Entonces, digamos que la interrupción es la medida cautelar que genera la suspensión de los beneficios y la cancelación es el acto de fondo que deja ya a la entidad desprovista de la autorización como EA. Desde luego que para que se pueda llevar a cabo un proceso de cancelación de la calidad de OEA, se tiene establecido dentro de la misma norma un procedimiento que observa todas las posibilidades para que el afectado se pueda defender, y después de ese debido proceso que está establecido dentro del decreto 3568 y las normas que lo reglamentan, la conclusión da lugar a que efectivamente se obtenga la cancelación o se mantenga la calidad, porque pues dentro de la investigación se logró advertir que no había participación dentro del incidente o que por el contrario el operador económico autorizado subsanó las acciones requeridas solicitadas por parte de la administración. Entonces, grosso modo, esos son los casos en que se puede interrumpir o se puede cancelar la autorización como operador económico autorizado. Doctor Erwin, una precisión allí. ¿Se pudiera entender o es válido decir entonces que este mecanismo de OEA no tiene como tal un régimen sancionatorio, sino que lo que tiene es una posibilidad de suspender o cancelar la condición de OEA, pero no una sanción pecuniaria como tal? Pues como los operadores económicos autorizados van a desarrollar operaciones de importación o de exportación, las infracciones que están contempladas en la legislación aduanera le son aplicables a los OEA. Es decir, si dentro de una importación se comete una infracción aduanera, igualmente le es aplicable a la OEA. Si dentro de una operación de exportación se comete una infracción aduanera, igualmente le es aplicable a la OEA. Desde luego se tendrá que advertir o revisar en su momento si ante la comisión de una infracción por el hecho de ser OEA se tiene algún tipo de tratamiento diferencial. Pero las infracciones que están dadas en la regulación aduanera son perfectamente aplicables para OEA, porque pues estamos ante una operación que sigue estando regulada por el 1165 y que en consecuencia podría generar contingencias sancionatorias en virtud de las infracciones que este mismo ordenamiento aduanero contempla. Ok, gracias por la claridad. Con gusto. Bueno, vamos a plantear ahora nuestra pregunta número 11 para el doctor Nelson. Y es la siguiente: teniendo en cuenta la suspensión de términos decretada por el actual estado de emergencia sanitaria, ¿es posible en estos momentos presentar solicitudes de autorización OEA? ¿Qué ocurre con las solicitudes presentadas antes de la suspensión de términos? Bueno, entonces, a partir del 2 de junio fueron levantadas la suspensión de términos y con unas condiciones ahí específicas que la determinaron. ¿Qué sucedió en este tiempo?
sí se recibieron solicitudes a través de un buzón que es el 215361 gestión documental @dian.gov.co. O sea, se siguieron recibiendo. En ese tema no había ningún inconveniente con el tema de la suspensión de los términos. Ahora, como ya fueron levantados los términos, pues con mayores veras se están recibiendo solicitudes. ¿Y qué ocurre con las solicitudes presentadas antes de la suspensión de términos? Siguen su camino. Digamos, la coordinación del OEA no paró por efecto de la pandemia para recibir solicitudes. Sí hubo una suspensión de términos para las resoluciones de autorización, de negación y para los autos de aceptación y de rechazo. Pero después salió la resolución 41 y le dio la posibilidad de seguir avanzando con esos actos administrativos, pero estaba suspendido el término de las notificaciones. Ya con una resolución que se emitió en estos días, la resolución 58, pues ya se pueden notificar y hay unas formas de notificación a través del correo electrónico y hay unas instrucciones para ello. Pero sí, eso siguió caminando. Ahora, ¿qué facilitó, digamos, la pandemia? Que como teníamos una gran carga de trabajo represada por todas las cantidades de solicitudes que venían desde el año pasado, porque fueron muchas las empresas que en un corto tiempo presentaron solicitudes, entonces se ha aprovechado todo este tiempo para ir evacuando esas solicitudes. Pero digamos que ya a partir del 2 de junio ya normal, excepto pues con lo que estableció por allá la resolución 55 la que levantó los términos, o sea que reanudó los términos, pero excepto para algunas cosas, y en el caso del OEA el trámite de las solicitudes, pero con la condición de que si el usuario manifiesta expresamente que no es posible atender la solicitud. O sea, hoy día, ese término del trámite de la solicitud por ellos, o sea, si necesitamos ir a hacer la visita de validación de los requisitos y el usuario dice, yo no los puedo recibir porque por la pandemia no estamos trabajando en la fábrica o no hay quien los atienda. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no se surte, o sea, que sigue suspendido el término para esas solicitudes, porque así lo estableció la resolución 55. O sea, eso es en razón de que el usuario no pueda atender esas visitas para validar los requisitos y en ese caso él sí tiene que manifestarlo expresamente. Ahora, en caso que sí se puedan hacer visitas en la seccional de Bogotá, pues en Bogotá pues lo harán los de la coordinación y en las seccionales los oficiales de operaciones que tenemos allá y se hacen las visitas combinadas, visita física con el direccionamiento de los usuarios del nivel central, con las directrices, con el acompañamiento y otros temas que se puedan, digamos, evaluar, validar de forma virtual, documentales, procedimientos, algunas cosas que se puedan validar documental, pero definitivamente hay que realizar una visita que en ese caso lo apoyarían las seccionales. Digamos que ese es el panorama del trámite de las solicitudes, ¿en qué vamos? Muchas gracias, doctor Nelson. Bueno, señoras y señores, vamos a ir rápidamente al cierre. Nuestra última pregunta, la número 12. Después de esta pregunta, damos por concluida la actividad. Esta pregunta es para el doctor Nelson Mejía. Y es la siguiente: una vez autorizada una compañía como usuario económico, como OEA, perdón, ¿de qué forma se refleja ante terceros la autorización? La autorización, como ya bien lo dijo Erwin, pues tiene ya unas consecuencias jurídicas frente al tema de los beneficios. Y esa autorización se refleja en el RUT. En el RUT está la casilla 89, en el cual para cada tipo de operador se les pone un código y eso está enlazado con los sistemas de riesgos de la entidad. O sea, digamos, para inspecciones
para determinar las inspecciones, el perfilamiento, la selectividad de riesgos en importaciones, desde allá, desde el área de riesgos, viene y consulta esa casilla, hace la validación si es OEA o no OEA, o sea, si tiene el código allá. Es en la casilla 89, no en la casilla 54, donde están las calidades aduaneras. Esta es en la casilla de los beneficios, que no solamente son beneficios para OEA, sino para grandes contribuyentes y para otros tipos de usuarios. Entonces, se refleja allá en el RUT. Y eso pues tiene todas las consecuencias, Ahora, a nivel internacional, compartimos la información de los OEA a través de los acuerdos de reconocimiento mutuo, siempre y cuando la empresa OEA colombiana autorice que se comparta esa información. O sea, yo soy, y de hecho me sucedió, estaba yo en Brasil en la validación cuando me llamaron, vea, hay una empresa OEA en Colombia que despachó una mercancía para Perú y tuvo un inconveniente con ese despacho porque no iba para Perú, sino que iba para otro país. Entonces me llamaron, ¿y qué hacemos? Y entonces hablé con Perú, tal, vea, ¿qué pasa? Pero es que aquí no lo tenemos, esa empresa, aquí nosotros no sabemos que sea OEA o no, o sea, y entonces nos devolvimos, entonces averigüé. No, es que la empresa no había autorizado compartir la información con Perú, y al no compartirla con Perú, Perú no sabía que era OEA y por lo tal no le pudieron ayudar. Entonces, solamente en ese caso, que autorice. Igualmente, en la página, en el micrositio del OEA, nosotros no publicamos todos los OEA. Ustedes pueden ir allá y hay un listado, y allá no están todas, porque hay empresas que no autorizan por el riesgo, porque hay criminales que están detrás de estas empresas que son OEA para tratar de contaminarlas y montan pues todo. Ustedes saben cómo es la idiosincrasia o la innovación, cómo es la creatividad para contaminar las empresas. Y de hecho han contaminado empresas. Entonces digamos que ahí es donde se refleja el tema de la autorización. Beneficios, va en el RUT, en los acuerdos de reconocimiento mutuo, y digamos que la categoría, el 0EA son aquí y en el mundo. Bueno, muchas gracias, doctor Nelson. Efectivamente, como informa el doctor Nelson, en la casilla 89 de la hoja 2 del RUT se reporta la condición de OEA y se le asigna un código 61. Esta es información tomada directamente de la página de la administración, y hay un dato importante, y es que esta información es actualizada de oficio por la Administración de Impuestos, y eso es relevante porque recordemos que cualquier sujeto pasivo de obligaciones tributarias con la DIAN debe tener actualizado su registro único tributario, porque pues el estatuto consagra sanciones por no actualizar, y es un incómodo, una VT por cada día de atraso. Es un taxímetro bastante costoso, pero en este caso no hay lugar a eso porque la DIAN lo autoriza, lo actualiza de oficio. Bueno, en este momento hemos llegado al final de la actividad. Yo le voy a dar la palabra a Aura María para que despida la actividad. Quiero dar las gracias en nombre de la firma a los doctores Erwin Blanco y el doctor Nelson León Mejía de la DIAN, que nuevamente quiero aprovechar la oportunidad para decir que obro a título personal. Muchas gracias a ellos, gracias a FENALCO. Recordemos que esta actividad se hizo en concurso con FENALCO, CPA Calvera Internacional y Blanco de Castro y Barreto, para todos ustedes con mucho cariño. Hasta una próxima oportunidad. Somos confianza y seguridad.